Comencemos por señalar qué son los objetos de aprendizaje, ya que este será un término que estaremos utilizando muy comúnmente en la educación a distancia. Un objeto de aprendizaje puede ser aquella herramienta de trabajo que pretende estandarizar los contenidos digitales, permitiendo su reusabilidad. Cada uno de estos términos iremos conociéndolos a lo largo de la lección. David Wiley propone como definición de un objeto de aprendizaje, que recuerden podemos abreviarlo como OA, cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje. Allier lo señala como pequeñas estructuras independientes que incluyen un objetivo, actividad y evaluación. Pues bien, como lo señalan estos autores, un objeto de aprendizaje para cualquier persona, alumno, docente o agente educativo que se encuentre inmiscuido en el ámbito de la educación a distancia será aquella herramienta que propicie el aprendizaje del alumno, es decir, puede ser un PowerPoint, puede ser un documento PDF, pero debe de cumplir ciertas características, recordando que siempre tiene que ser digital, es decir, que pueda ser operable dentro de la web de una PC. Pues bien, entonces, ¿qué puede ser un objeto de aprendizaje? Como ya les comentábamos, puede ser cualquier recurso que el docente utilice para cumplir los objetivos de aprendizaje que ha planteado en su planeación didáctica, como cuáles: una fotografía, una imagen, un video, un documental, un documento digital, es decir, por ejemplo, un PDF, un documento de Word, una imagen, incluso una melodía. Como nos lo muestra este gráfico, aquí podemos ver que un objeto de aprendizaje puede ser diseñado incluso para un tema, que posteriormente el conjunto de ellos va a ir formando unidades, las cuales a su vez van a conformar el programa del curso. Los objetos de aprendizaje deben contar con ciertas características. La primera de ellas es aquella que refiere al formato digital. ¿Qué significa esto? Pues bien, que el objeto de aprendizaje debe de tener la propiedad de poder ser modificado y de esta forma pues se puede actualizar. Se puede utilizar desde la red para que cierta población tenga acceso a este de una forma simultánea, es decir, que varias personas a la vez puedan estar haciendo uso del mismo objeto de aprendizaje. El propósito pedagógico señala que los objetos de aprendizaje estarán en función de aquellos objetivos de aprendizaje que fueron planteados en la planeación didáctica del docente, por lo que el propósito es que entonces estos objetos de aprendizaje que se construyen realmente sean una herramienta efectiva para que el alumno pueda llegar a desarrollar esos objetivos de aprendizaje. Luego también nos señala una característica denominada contenido interactivo. Esto señala que tanto docentes como alumnos deberán mostrar una participación activa tanto en el proceso de enseñanza, en el caso del docente, como en el proceso de aprendizaje por parte del alumno. Entonces, para esto será necesario que los objetivos de aprendizaje incluyan prácticas y ejercicios que permitan la retroalimentación tanto docente-alumno como alumno-alumno. A continuación se señala la característica de indivisible e interdependiente, la cual refiere a que los objetos de aprendizaje pueden contener en sí mismos una unidad más, puesto que estos son la unidad mínima dentro de las unidades y a su vez del programa contenido. Entonces los objetos de aprendizaje van a ser interdependientes, ya que solo en su conjunto se va a lograr conformar las unidades. Como aquí lo podemos visualizar en el siguiente gráfico, vemos que un conjunto de objetos de aprendizaje, ya sea por tema, pues van a conformar los mismos objetos de aprendizaje de la unidad y a su vez entonces del programa del curso. Se señala también que los objetos de aprendizaje tienen una característica reutilizable, que refiere a que los objetos pueden utilizarse en diferentes ocasiones, cuantas veces sea posible y siempre y cuando esté acorde a la temática. Esto viene a hacer referencia entonces a la característica narrada anteriormente, puesto que de acuerdo a cómo sean diseñados los objetos de aprendizaje en referencia a los temas, pues entonces estos tal vez puedan utilizarse por otro programa educativo que contenga el mismo tema. Es decir, que se pueden reutilizar por diferentes docentes o bien por diferentes alumnos.
La interoperabilidad señala que el objeto de aprendizaje debe de cumplir con estructuras necesarias para poderse adaptar a diferentes plataformas, pues entonces de lo contrario no lograrán cumplir con las características fundamentales y ser reutilizables. Recordemos que los objetos de aprendizaje se van a depositar en una plataforma educativa, entonces debe de contener y de ser diseñado de acuerdo a los estándares que se piden para que puedan también ser utilizados por otros docentes en otras plataformas. A esto refiere el sentido de interoperabilidad, es decir, que pueda operar dentro de diversas plataformas. En cuanto a la escalabilidad, podemos mencionar que esta característica refiere al grado en que el objeto puede expandirse en número de usuarios y además continúa operando de una forma adecuada, es decir, el número de veces que este objeto de aprendizaje puede ser compartido con otros usuarios sin que tenga algún problema al momento de que se reproduzca o que se descargue de la plataforma. Y finalmente tenemos la característica de los metadatos. Pues bien, los metadatos es el conjunto de elementos a través de los cuales se puede escribir las principales características de los objetos de aprendizaje. Los metadatos van a referir a aquella forma de organizar nuestros objetos diseñados, es decir, cuando tú creas algún video, algún documento, hay una parte, una pestaña específica en donde tú puedes ir describiendo las características y las propiedades de ese objeto que has diseñado, es decir, quién es el autor, bajo qué software funciona, bajo qué estándares, si es necesario que contenga cierto programa para poder abrirlo. Es como una ficha, recordemos las fichas que se hacían en las bibliotecas, en donde tú vas a describir el conjunto de características de ese objeto que tú estás diseñando. ¿Para qué? Pues la función de estos metadatos es que la persona que vaya a descargar tu objeto de aprendizaje pueda identificar de una forma rápida y sencilla qué es ese objeto o qué contiene o para qué asignatura o tema en específico se puede utilizar. A su vez, los objetos de aprendizaje cuentan con ciertas ventajas, tal como lo señala Martínez Narro y Susana Monet también. Algunas de ellas, vamos a mencionar aquí algunas de esas ventajas. Algunas de ellas puede ser, por ejemplo, la personalización de dicho objeto, en donde los estudiantes van a poder aprender en función de sus intereses y de una forma individual, además de poder aprender de acuerdo al estilo de aprendizaje que los caracterice, en donde los profesores pues entonces van a poder ofrecer diversos caminos para el aprendizaje, mientras que adapten los programas formativos a las necesidades específicas de los estudiantes. Así también los objetos de aprendizaje muestran una ventaja en cuanto a la interoperabilidad, que ya estuvimos mencionando hace un momento, en donde los estudiantes van a poder acceder a dichos objetos de forma independiente en cualquier plataforma y hardware, siempre y cuando se respete esa interoperabilidad. Además, los profesores van a poder utilizar materiales que ya han sido desarrollados por otros docentes y en otros contextos de aprendizaje, lo cual también conlleva la siguiente ventaja, que es la inmediatez y la accesibilidad, en donde los estudiantes van a poder tener acceso en cualquier momento a los objetos de aprendizaje que deseen, señalándoles como docente los diferentes repositorios de objetos que existen y cuáles son más efectivos. Entonces los profesores al momento también obtendrán otros objetos de aprendizaje que ellos necesiten, sin tener que construirlos. Pueden construir sus propios objetos, sin embargo pueden apoyarse también de algunos otros ya existentes. También existe la ventaja de la reutilización, en donde para los estudiantes pues van a estar aprendiendo de aquellos objetos que ya han sido utilizados y que entonces cuentan con criterios de calidad. Así los profesores van a disminuir el tiempo invertido en el desarrollo de material didáctico. También los objetos son flexibles, puesto que para el estudiante se integra en el proceso de aprendizaje, se adaptan también a su ritmo de aprendizaje. De esta forma será de fácil adaptación en los maestros para los distintos contextos de aprendizaje y las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje que ellos utilicen. También tienen una ventaja en cuanto a la durabilidad y también la actualización, puesto que los estudiantes pueden acceder a contenidos que se adapten fácilmente a cambios tecnológicos y los maestros pues entonces crean contenidos que pueden ser rediseñados, como ya lo estuvimos
mencionando y por tanto adaptados a nuevas tecnologías. Finalmente, los objetos de aprendizaje nos señalan un sentido de granularidad. La granularidad aborda las dimensiones de un objeto de aprendizaje, es decir, qué tan reutilizable puede llegar a ser, pues puede integrarse como un elemento pequeño o un elemento modular, como ya lo revisamos en temas anteriores. Aquí señalamos una imagen en donde podemos observar desde la unidad más pequeña de un objeto de aprendizaje que el conjunto de ellos puede conformar lo que es un tema. Luego, el conjunto de ciertos temas compuestos de objetos de aprendizaje pues van a conformar una unidad y las unidades a su vez conformarán entonces lo que es el curso. De esta forma, un conjunto de objetos de aprendizaje nos van a dar el sentido de granularidad de si estamos hablando de un tema, de una unidad o de un curso, en donde, como recordamos que gracias a la reusabilidad de estos pueden utilizarse un objeto de aprendizaje de un tema en específico en otro tal vez curso o asignatura que maneje ese tema en específico también. Entonces es muy importante que en nuestra planeación didáctica tengamos señalado la granularidad de los objetos de aprendizaje para tener esa visión de cuáles se van a diseñar y respecto a qué temas, unidades o curso. Los objetos en cuanto a su granularidad tienen ciertos niveles. El primero de ellos pues lo cuenta como elemento indivisible. El segundo es un nivel compuesto por un conjunto de objetos logrando cumplir con los objetivos planteados acordes a un tema, como ya lo vimos en el gráfico anterior. El tercero conforma el nivel donde los objetos de aprendizaje del segundo se agrupan conformando entonces las unidades, y el cuarto pues vendrá a conformar lo que es ya el curso de la asignatura. Aquí podemos ver finalmente un objeto de aprendizaje en cuanto a su granularidad en dos cursos diferentes. Un objeto que está hablando del test electrónico para identificar el canal de comunicación. Este objeto puede utilizarse en el tema de procesos de enseñanza-aprendizaje en el caso de un curso de educación, o bien en un curso de comunicación en cuanto a la programación neurolingüística. Estamos viendo que este objeto se puede usar en un tema que, aunque lleva por nombre diferente, aborda el mismo objetivo de aprendizaje, que contiene a unidades como estrategias de aprendizaje, como canales de comunicación, aunque sea en cursos diferentes, pero que se aborde el mismo contenido y tenga siempre el mismo objetivo de aprendizaje.